Ante todo, muy buenas tardes, profesor. Hoy mi grupo y yo vamos a presentarle nuestro trabajo titulado Sistema de Pensamiento de Karl Popper. En mi grupo integra Laura Camila Manquimena, Evelyn María Ladamos Laura, Camila Prado Chacón, Angie Villegas Prado y mi presente Andrea Balboa Gamonal. Vamos a comenzar con el sistema de pensamiento de Karl Popper. Como punto de partida vamos a iniciar con la biografía de él. Aquí podemos apreciar su imagen y la biografía de él. El nacimiento de Karl Popper fue el 28 de julio de 1902 en Viena. El lugar de su fallecimiento fue el día 17 de septiembre del año 1994, falleciendo él a los 92 años en Londres. El motivo por el cual él falleció se dice que fue a causa de una neumonía. Durante su vida, él fue un profesor austriaco, filósofo, en la cual durante su juventud y su adultez se dedicó a hablar acerca del falsacionismo. Este abarca acerca del conocimiento científico. Indica que no avanza confirmando nuevas leyes, sino descartando leyes que contradicen la experiencia. Karl Popper, uno de los filósofos que más destacó en la segunda mitad del siglo XX. Pues cabe destacar que no solo se ha ocupado de la filosofía de la ciencia, sino que también ha incursionado en la filosofía social o económica. Pues en sí, reconociendo que estas críticas han sido formuladas y teniendo en cuenta que el marxismo afirma de sí mismo que es una concepción científica. Pues efectivamente este calificativo es el que ha permitido a Popper formular sus críticas y pues no resulta ninguna novedad indicar que la búsqueda de leyes dentro del campo de la ciencia ha constituido una de sus tareas fundamentales. Siguiente. Ahora, pero ¿qué es la ciencia según Popper? ¿No? Esta gran pregunta, pues la ciencia es el corpus de tal conocimiento, ¿no? Y el crecimiento de la ciencia consiste en el interrumpido proceso de añadir nuevas cortezas a las que ya se adquirieron. Pues de manera que el intento de justificar la inducción no es sino una petición de principio en la medida en que reconoce, ¿no?, lo antemano la validez de la inducción. Pues quizás no podamos dejar de pensar en la forma inductiva debido a la influencia psicológica, ¿no? Como pensaba en este caso Hume. Pues, pero esto no sigue su validez lógica o científica, pues otra forma de indicar sería que Hume ha mostrado que el empirismo puro no constituye una base suficiente para la ciencia. Bueno, luego, siguiente por favor. Popper comienza realizando observaciones, experiencias y experimentos. Pues destinados a qué? Destinados a ser controladas de manera muy cuidadosa, eventualmente sometidas a una medición. Pues esto se refiere a algún punto situado cerca de la frontera entre nuestro conocimiento y nuestra ignorancia, donde estos se registran sistemáticamente y en ocasiones también se publican. Donde los enunciados también, los enunciados científicos basados en la observación y el experimento, o sea, esto es decir, pues que en los hechos mismos se contraponen a los enunciados de otras clases, como los que se basan en la autoridad, en la tradición, con la especulación, en el prejuicio, en los hábitos y con las emociones, ¿no?, de uno mismo, por ser los únicos que proporcionan un conocimiento seguro. Siguiente, por favor. Bueno, cada uno de los científicos intenta confirmar su hipótesis, ¿ok? Pero aquí viene otra pregunta, pero ¿cómo lo confirman, no? Pues lo confirman buscando hechos que la respalden, ¿no? Si logra verificarla, habrá descubierto otra ley científica, pues que descubrirá más secretos de la naturaleza. De esta manera aumentan pues las reservas de nuestro conocimiento científico y también la frontera de nuestra ignorancia, ¿no? En la cual esta ignorancia se aleja cada vez más.
En este caso, pues el uso del método inductivo es considerado como el criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Muy bien, tenemos la teoría de Karl Popper, que surge de una problemática de la época, en el cual el inductivismo estaba en crisis. Pues esto surge en el Círculo de Viena, un grupo de filósofos famosos. Según Popper, bueno, podemos afirmar que decir que ninguna teoría se debe considerar definitiva. Así esto delimitando a la ciencia y la pretensión de llegar a verdades definitivas, haciendo así una pseudociencia, ya que no se puede deducir o afirmar a partir de conocimientos predispuestos. Sin embargo, no se debe buscar los casos que son verdaderos, sino ciertos casos que son potencialmente falsos. Un gran ejemplo es todas las aves vuelan, pero esto no se debe decir de esta manera, sino se tiene que decir el pingüino es un ave pero no vuela. Para ello, esto se debe comprobar. Por otro lado, la ciencia no avanza de conocimientos nuevos, sino avanza de falsedad. Eh, pero esto no significa que estos conocimientos puedan ser definitivos. Para ello, no podemos deducir leyes universales o casos extremadamente particulares, ¿no? Popper también menciona y separa el contexto de justificación con el contexto de descubrimiento. La justificación es la cual valida la teoría y el descubrimiento es aquel donde se gesta la teoría. Ahí se formula la hipótesis, ¿no? Un inductivista se basa en la observación, luego plantea una teoría y por último la fundamenta. Pero según Karl Popper, viene a rechazar toda esta metodología, pues para él estas teorías surgen de la intuición de la imaginación del científico y previo a la experimentación y demostración de esta hipótesis, y que todo parte de una hipótesis universal y única. Muy bien. Para Popper, bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia sin que fuera necesario negar la eficacia de otros discursos en ámbitos distintos al de la ciencia empírica. Para ello, con lo expuesto anteriormente, para el sistema de pensamiento de Karl Popper se presentan dos criterios. El primer criterio es el criterio del verificacionismo. El verificacionismo es un enfoque empirista de la ciencia que comprueba de manera inductiva que los hechos se cumplan universalmente. Se suele usar este término verificacionismo como oposición al falsacionismo. Aquí se busca pues el contraejemplo, es decir, un hecho observacional que pueda llegar a invalidar o anular la hipótesis que se había planteado en un comienzo. Pero si no se llega a invalidar o anular esta hipótesis, entonces esta se refuerza de cualquier otro modo. En el verificacionismo que fue propuesto del Círculo de Viena, se busca incluir hechos observacionales que convaliden la hipótesis de tal manera que ésta quede total e inductivamente fortalecida. Tal criterio de demarcación se identificó como un criterio de significación empírica. Las ciencias acerca del mundo empírico estaban compuestos por enunciados empíricamente significativos. Por consiguiente, el otro criterio es el criterio de la falsación, o también llamado falsacionismo. Esta está propuesta epistemológica sostenida por Popper. Tiene un enfoque racionalista de la ciencia que mediante la deducción contrasta los hechos. Afirma que contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Sin embargo, si no se llega a refutar la teoría, esta queda constatada y teniendo la posibilidad de que se acepte por un tiempo, mas no verificada para su eternidad, puesto que puede existir cualquier otro hecho observacional que determine lo contrario. El problema de la inducción
nace del hecho de que nunca podremos afirmar algo universal a partir de los datos particulares que tenemos a partir de nuestra experiencia. Siguiente, por favor. Por muchos millones de cuervos que veamos, nunca podremos afirmar de que todos los cuervos son negros. En cambio, si llegamos a encontrar un solo cuervo que sea distinto a este color, entonces sí podremos afirmar de alguna manera que no todos los cuervos son negros. Por esta razón, Popper introduce como criterio de demarcación científica el falsacionismo, que tiene como método la fórmula del modus tollens. Siguiente, por favor. El cual es una forma de argumento válida y una regla de proposición o inferencia en lógica proposicional. Si P implica Q y Q no es cierto, entonces P no es cierto. Por último, si una teoría no se puede falsar, entonces esta es pseudociencia. Ahora, respecto a la ciencia, conjetura y refutaciones y el pensamiento de Popper, él primero conocía que la ciencia se distingue de la pseudociencia. La ciencia es inductiva y empírica y la pseudociencia es considerada metafísica. Sin embargo, Popper no estaba satisfecho con eso y él formuló un problema de distinguir entre el método empírico, no empírico y pseudoempírico. Un método que, si bien apela a la observación y experimentación, no se logra adecuar a las normas científicas. Además, Popper analiza la teoría de estos 4 autores, analiza la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la historia de Marx, el psicoanálisis de Freud y la psicología del individuo de Adler. Y esas 3 teorías que mencioné son pseudocientíficas. Además, Popper sostiene que el criterio para establecer el estatus científico de una teoría es su refutabilidad. Y la teoría que satisface ese criterio es la teoría de la gravitación de Einstein. Y por último, Popper destaca que el problema de la demarcación quiere decir hallar un criterio para establecer el carácter científico de las teorías. Gracias. Bien, ahora les voy a comentar y les voy a explicar acerca de la doctrina de los 3 mundos planteados por Karl Popper. Bien, cabe resaltar que esta doctrina fue planteada durante una ponencia realizada en Ámsterdam en el año 1967, en la cual Popper fue ponente en un congreso llamado el Tercer Congreso de Lógica, Filosofía y Metodología. Cabe resaltar también que estos 3 mundos interaccionan entre sí, ninguno está separado de otro, ¿no? Intervienen. En el mundo 1, el mundo de los objetos, donde no solo actúan los no visibles, pueden ser aquellos que el ojo humano no puede ver, pero se encuentran presentes. Representan el mundo material. En aquí se estarían encontrando las rocas, los árboles, la química, la biología y todo aquello que represente lo tangible y lo material. En el mundo número 2, el mundo es considerado como el mundo de lo psicológico. Aquí intervienen los procesos mentales, se estaría considerando también como parte de los pensamientos conscientes, lo inconsciente. Estaríamos hablando también del dolor, del placer, del sentimiento, del temor, de las experiencias y todo aquello que sea subjetivo para el sujeto cognoscente. En el número 3, el mundo número 3 es el mundo intangible representado por las creaciones de la mente humana. En este mundo se estaría considerando las obras de arte, las deidades, los valores éticos, las sociedades y todo aquello que sea producto de la mente humana. Cabe resaltar que para poder llegar a ese tercer mundo tiene que haber el mundo número 1 y el mundo número 2. Todos interaccionan entre sí. Para que pueda representarse el mundo número 2 se necesita del mundo número 1 y así.
Es decir, ninguno de estos mundos estaría aislado. Muchas gracias.